Dentro del diagrama de Marlow nos vamos a encontrar con las redes de expectativa de Marlow, que son una herramienta única con la que podremos aprender a resolver silogismos, lógica de proposiciones, lógica de predicados e incluso problemas de probabilidad. Es decir, que en general, con una sola herramienta vamos a poder resolver cualquier problema de razonamiento. Podremos realizar inferencias. ¿Pero qué es razonar o realizar una inferencia? Pues no es ni más ni menos que pasar de unas premisas que consideramos verdaderas a una conclusión que tiene que ser verdadera, aunque desde un punto de vista formal. Si yo dijera que todos los elefantes vuelan y que todo lo que vuela tiene branquias, un niño sin conocimientos previos, ¿qué esperaría? Evidentemente, esperaría que todos los elefantes, además de volar, tuvieran branquias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues el niño ha llegado a sus conclusiones asociando unos conceptos con otros. Ha asociado elefantes con volar, volar con branquias y a través del término medio que se repetía en ambas premisas, volar, el niño ha asociado elefantes, volar, branquias, es decir, elefantes con branquias. Por tanto, la lógica nos permite, mediante procesos asociativos de análisis y síntesis, llegar a conclusiones acerca de lo que es razonable esperar, siempre y cuando, por supuesto, confiemos en las fuentes de información. Por tanto, los conceptos nos permiten identificar objetos, distinguir, clasificar, comparar y tomar decisiones. Si distinguimos a las personas por su inteligencia y su belleza, de nada inteligentes a totalmente inteligentes podríamos hacer infinitas divisiones, aunque lo más económico es distinguir entre listos y tontos, inteligentes y no inteligentes. No obstante, no siempre lo más económico es lo más rentable. Es decir, que nosotros generamos escalas para poder distinguir, diferenciar las cosas y así poder tomar nuestras decisiones. Esas escalas pueden ser muy simples, como decimos que algo no es porque no se ajusta a un criterio, no es nutritivo, nada nutritivo, o decimos que es nutritivo porque se ajusta al concepto criterio nutritivo. Pero podríamos establecerlo pues cualitativamente nada, poco, normal, bastante, totalmente, o podríamos hacer una división numérica más compleja. Por tanto, estas escalas con las que juzgamos el mundo pueden ser infinitas, pero las más económicas y rentables son las escalas, bueno, no siempre rentables, pero sí las más económicas son las escalas dicotómicas, que distinguen entre no ser o no ajustarse y ser o ajustarse a un criterio. Por ejemplo, conforme al criterio de la belleza y la inteligencia, I, B, y si empleáramos categorías dicotómicas, ¿cuántos tipos de personas podríamos encontrar? Pues podríamos encontrar personas que sí fueran inteligentes, 1, y también fueran bellas, 1. Por tanto, personas inteligentes y bellas. Podríamos encontrar personas inteligentes y no bellas, es decir, y no B. Este signo significa negación, no B. Podríamos encontrar personas que no son inteligentes, pero sí son bellas, no I, B. Y por último, el último tipo de objeto teórico sería ni inteligentes ni bellas. Si en vez de categorías dicotómicas utilizáramos categorías tricotómicas y dividiéramos la inteligencia en totalmente inteligentes, medianamente inteligentes y nada inteligentes, e igual hiciéramos con la belleza, tendríamos ahora 9 tipos de objetos, desde muy listos a muy guapos, a tontos y feos, pasando por medio listos muy guapos y medio listos del montón. Es decir, aquí tenemos todo tipo de categorías que están basadas, primero, en los criterios que utilizamos y segundo, en las divisiones que hacemos de dichos criterios. Nosotros, para aprender los principios de la lógica, vamos a utilizar siempre criterios dicotómicos, que distinguiremos entre ser y no ser, unos y ceros. Por tanto, el número de filas o de objetos posibles que nosotros debemos tener en cuenta al razonar dependerán del número de criterios en juego. Aquí, en esta primera tabla, tenemos dos criterios en juego y por tanto el número de filas es igual a 2 elevado a n, siendo n2, 2 elevado a 2, 4. Aquí tenemos tres criterios, luego 2 al cubo, 8. Y aquí tenemos 4 criterios, luego 2 a la cuarta, 16 filas o tipos de objetos, desde A, B, C, D hasta no A, no B, no C, no D. ¿Cómo podemos elaborar estas tablas de forma que sistemáticamente podamos
obtener todos los tipos posibles. Es muy sencillo. Nosotros empezaremos siempre por la izquierda de la tabla, por el primer criterio. Si hay 16, empezamos poniendo la mitad de unos, 8 unos y luego 8 ceros. Para combinar correctamente, en la siguiente en la siguiente columna, ponemos la mitad de unos y la mitad de ceros. Por tanto, aquí había 8 unos, aquí ahora hay 4 unos, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros. Siguiente columna, la mitad de la anterior. Aquí había 4 unos, pues ahora 2. 2 unos, 2 ceros. Siguiente columna, aquí teníamos 2 unos, pues ahora 1 1. 1 0, 1 0, 1 0. Por tanto, vemos que 8, 4, 2, 1. De esta forma obtenemos todos los tipos, desde 1, 1, 1, 1 hasta 0, 0, 0, 0, 0, pasando por todas las combinaciones posibles. Si tenemos solamente dos conceptos, pues son 4 posibilidades. Por tanto, primera columna, 2 unos, 2 ceros. Y luego la mitad de la anterior, 1, 0, 1, 0. Si tenemos 8 filas, pues 4 unos, 4 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 1 0, 1 0. Es decir, que tenemos que ir alternando para crear nuestras tablas de posibles objetos, siempre empezando por la izquierda, la mitad de unos del número total de posibilidades. Recordemos, los objetos teóricos son combinaciones únicas y exclusivas de los conceptos con los que juzgamos el mundo. El número de posibilidades u objetos teóricos con el que tenemos que contar dependerá del número de criterios o conceptos que empleemos y del número de divisiones que hagamos en las escalas de dichos criterios o conceptos. Recordad que vamos a trabajar con criterios dicotómicos, divididos en ser o ajustarse a un criterio, que marcaremos como 1, y no ser o no ajustarse a un criterio, que marcaremos como 0. Por tanto, el número de objetos a considerar será siempre igual a 2 elevado al número de criterios en juego. En el siguiente apartado vamos a ver cómo pasar de los criterios a las variables, a los objetos teóricos, a las redes. Centrándonos ya que sabemos lo que son las posibilidades o objetos teóricos, vamos a ver ese paso a la generación de redes que son con las que vamos a trabajar nuestras inferencias. Esto lo vamos a ver en el próximo apartado. En el anterior apartado hemos visto cómo, a partir de los criterios que dividimos en variables, combinándolos obtenemos distintos objetos o posibilidades teóricas. Es decir, que a partir de los criterios A y B, combinados de forma dicotómica, podríamos tener AB, A no B, no AB y no A no B. En las redes de expectativas Marlow, esas posibilidades teóricas van a ser los nodos objetos. Por tanto, a partir de los criterios dicotómicos AB, tendríamos 4 objetos teóricos. Pero vamos a tener más cosas. Si analizamos estos dos primeros objetos teóricos y vemos lo que tienen en común, el hecho de ser A, ambos tienen A, podemos establecer un nuevo nodo, OR, que significa que tengo o AB o A no B. Es decir, que tengo algo que es A, pero no sé concretamente qué es. Tengo algo que es A. Lo mismo ocurriría con este nodo OR, que representa algo que no es A, pero que no sé si es no AB o no A no. Claro, este nodo será verdadero si es verdadero este o es verdadero este. Y también si son verdaderos los dos. Porque lo que quiere decir es que hay algo que es no A. Lo mismo que este quiere decir que hay algo, cualquier cosa, de cualquier tipo, que es A. Pero no sé exactamente ni cuántos ni cuáles son. ¿Qué tienen en común este nodo y este nodo? Pues que ambos pertenecen al criterio A. A como criterio, que está subrayado, no es lo mismo que A como variable que se ajusta al criterio. Y mucho menos es lo mismo que no A como variable que no se ajusta al criterio. Desde otra perspectiva, si en este análisis nos fijamos ahora, podríamos obtener nodos AND, que representan el hecho de que fuera cierto que tengo todo tipo de A. Aquí, este nodo AND
será cierto si es cierto este y es cierto este. Por tanto, cuando este sea verdadero, significará que estos dos son verdaderos. De hecho, para que este sea cierto, estos dos tienen que ser ciertos. Porque representa la totalidad de los tipos posibles que están permitidos en este conjunto de A, que ahora son dos. Lo mismo con el nodo AND NOA, que representa todos los tipos posibles de NOA. Recordemos y distingamos todos los tipos posibles, cualquier tipo posible. Cualquier tipo, todos los tipos. Algunos, todos. Alguno en concreto. AB, A no B. Podríamos todavía hacer una síntesis de todo lo que puede ser juzgado desde el criterio A. Por tanto, si tuviéramos este nodo, que fuera cierto, sería cierto este y sería cierto este, con lo cual sería cierto todo. Vemos aquí que hay tres conjuntos. El conjunto de lo que se ajusta al criterio A, el conjunto de lo que no se ajusta al criterio A, de lo que no es A, y el conjunto global de todo lo que puede ser pensado a partir del criterio A combinado con B. Claro, lo estamos viendo desde la perspectiva del criterio de A, pero también lo podríamos pensar desde la perspectiva del criterio B. Y ahora obtendríamos dos conjuntos diferentes, B y no B. Claro, estos conjuntos tienen elementos distintos del conjunto A y no A, pero en sí mismos los objetos teóricos son idénticos, es decir, BA es idéntico a AB, solo cambia el orden. B no A es idéntico a no AB. No BA dentro del conjunto no B es igual a no B dentro del conjunto de A. Y no B no A es idéntico a no A no B. Por tanto, tenemos las mismas posibilidades teóricas, pero vistas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de B. Por tanto, si hemos entendido esto, entendemos ya las redes de expectativas Marlow, que son estos objetos con el OR y el AND formando conjuntos que nos van a permitir realizar inferencias, siguiendo las reglas que vamos a ver en el siguiente apartado. Una vez que sabemos lo que son los conjuntos en las redes de expectativas Marlow, vamos a ver cómo realizamos las inferencias. Primero, partiendo de que algo es verdadero. Después, partiendo de que un nodo es falso. Vamos al primer caso. Supongamos que hay dos gemelos idénticos en el instituto. Este gemelo A y este gemelo B. ¿Están en el instituto? La situación inicial de nuestras creencias es de incertidumbre. Esa incertidumbre se representa en color amarillo, que tiene un valor de 0. Ni sí ni no. No lo sé. En el diagrama de Marlow vamos a representar siempre la duda en color amarillo, la certeza de que sí en color azul y la certeza de que no en color rojo. Entre la duda y la afirmación tendremos que algo es probable y tenderemos del amarillo al azul pasando por el verde. De la duda a la certeza de que no tendremos que algo es probablemente falso y tenderemos del amarillo al rojo pasando por el color naranja. Volvamos a nuestro conjunto inicial. Teníamos dos gemelos y no sabemos si están en el instituto. Por tanto, no puedo afirmar ni que estén ni que no estén. Me mantengo en un color de incertidumbre o una creencia con valor 0, ni sí ni no. Ahora el ordenanza me asegura que ha visto a uno de los gemelos pasar, pero que no se puede precisar cuál de ellos. En ese caso, ¿cuál sería el nodo cierto? Pues no sé si es A o es B, pero seguro que hay alguno. Si hay alguno, ¿es el A? ¿Es el B? Bueno, podría ser el A y puede ser el B. Es probable que sea A, es probable que sea B. Y por tanto, como ambos son igualmente probables, se tienen que repartir esta certeza de valor 1. Y por tanto le toca a cada uno un valor de 0,5. Es probable que esté A y es probable que esté B. No puedo darle a este el azul, porque no sé si al final el que está es el otro.
Uno es azul, otro es amarillo. De hecho, si mezclamos azul con amarillo, nos da verde. ¿Y qué ocurre con el nodo AND? ¿Están los dos? Bueno, vamos a decir que la probabilidad de que estén los dos es la probabilidad de que esté este por la probabilidad de que esté este. Por tanto, 0,5 por 0,5, 0,25. Es probable que estén los dos. No lo sabemos, evidentemente, pero es cierto que hay gemelos en el instituto. En el segundo caso, el ordenanza nos asegura que ha visto entrar al gemelo A. Él está seguro de que A está en el centro. ¿Qué ocurre entonces con el nodo OR? ¿Es cierto que hay alguno? Sí. ¿Y con el nodo AND? ¿Es cierto que están los dos? Pues en este caso no lo sabemos. Ahora 1 por 0 es 0. Es cierto que podemos tener la esperanza de que estén los dos y por tanto podríamos darle un toque. Aquí en este caso estamos con la esperanza estadística. Si en vez de 2 nodos tuviéramos 10 y fueran ciertos 9, ¿sería cierto el décimo? Pues sería esperable que sí, pero su valor real siempre sería amarillo. Quizá para distinguir este amarillo del amarillo del caso 3, en el que todavía no sabemos nada, le podríamos dar un toquecito de esperanza. Aquí en el centro o en el borde, como en una expectativa de esperanza. Vamos a darle esa expectativa de esperanza. Pequeñita, pero podría ser un tintito de color verde. Es esperable que pueda estar el otro, pero realmente no lo sabemos. La mitad de los alumnos afirmáis que es amarillo y la otra mitad afirmáis que es verde. Pero todos estamos de acuerdo en que sería el núcleo amarillo y un poquito verde, esperanza, el contorno. En el caso 3, el ordenanza está seguro de que ha visto a los dos. Por tanto, partimos de que todo es verdadero. Si todo es verdadero, ahora ya es más fácil la inferencia. Está A, está B. ¿Será cierto que hay alguno? Pues también es cierto que hay alguno. En este caso, partiendo de todo es verdad, todo es verdad. Como vemos, la verdad se suma hacia los nodos OR y la verdad se multiplica hacia los nodos AND. Vamos a ver ahora cómo se producen las inferencias cuando partimos desde un nodo falso. Supongamos que la ordenanza nos dice que está seguro de que no están los dos gemelos. En este caso, el nodo AND es falso. Si el nodo AND es falso, cada uno de estos es probablemente falso. Le tocaría a cada uno una probabilidad de menos 0,5. Claro, ¿y cuál sería la probabilidad de que no estuviera ninguno de los dos? Menos 0,5 por menos 0,5, pues 0,25. Los valores absolutos sería 0,25, que sería este color, 0,25, este color. Vamos a ver, en el segundo caso, el ordenanza nos asegura de que no está el gemelo A. Ahora podemos afirmar con certeza que el gemelo B no está. ¿Y qué es lo que ocurre con el otro gemelo? No lo sabemos. ¿Hay alguno? No lo sabemos. Incierto. No obstante, podríamos esperar que no. Podemos afirmar que tenemos motivos para esperar que no. Depende de la regularidad y de la homogeneidad que pensemos en estos fenómenos. Nuestras inferencias estadísticas serán de un modo u otro, pero podemos dejarlo en amarillo o podríamos darle un toque de desesperanza. Es probable que no estén. Imaginemos que hacemos una fiesta para 100 personas, 99 nos han dicho que no van a venir, ¿qué va a pasar con las 100? Pues no lo sabemos, pero tendríamos motivos para pensar que no. Entonces, si queréis, le vamos a dar un toquecito de desesperanza. Probablemente este no esté, probablemente no esté, pero
es posible que no esté, es esperable. La frase correcta sería es esperable que no esté. En el caso 6 vamos a partir de que es falso que haya alguno. Veréis, si es falso que haya alguno, es lo mismo que afirmar que no hay ninguno. Y por tanto, tendríamos, si no hay ninguno, que no puede estar A, ni puede estar B, ni pueden estar los dos. Aquí tenemos, por tanto, 6 posibles inferencias. Vemos que no es igual el reparto de la verdad que el reparto de la falsedad. Como ya dijimos, la verdad se suma hacia los nodos OR y se multiplica hacia los nodos AND. Por el contrario, la falsedad se suma hacia los nodos AND y se multiplica hacia los nodos OR. Es distinta. Tendríamos distintos tipos de inferencia, siendo las más seguras los casos 3 y 6. Cuando partimos de que todo es verdad, todos los nodos son verdad. Y cuando partimos de que es falso que alguno o de que ninguno, entonces todos son falsos. Y estas son las 6 inferencias básicas que tenemos que manejar. Vemos que hay una concordancia entre los colores y la matemática. Si lo preferís, podéis emplear números para afirmar el estado de nuestras creencias.